Y Pablo estaba diciendo, sigo hablando como a niños. Por eso es que Jesús, citando Deuteronomio en Mateo 4:4, ¿qué es lo que dice? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y de qué hombre está hablando aquí? No el de la naturaleza humana, está hablando de la naturaleza divina. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, y el espíritu se alimenta con cosas espirituales. ¿Cuántos están listos para decir una palabra de parte de Dios? Mire, la semana pasada comenzamos una nueva serie de mensajes que le titulamos Una nueva criatura. Y quiero hablar un poquito de ese primer mensaje rapidito para asentar las bases, porque quizás si no escuchaste, quiero dejarte saber dónde fue que dejamos el mensaje para que puedas entender un poquito lo que hoy estamos hablando. Esto es como, usted sabe, las trilogías de las películas. A veces no entendemos la segunda cuando la vemos por primera vez porque no viste la primera. Entonces, si no viste la primera, quizás no vas a entender lo que estamos hablando hoy, y quiero explicarte un poquito. Por eso te aconsejo que vayas al mensaje del domingo pasado y lo escuches, porque es una introducción a lo que vamos a estar hablando hoy. Y es una revelación, y vamos a estar hablando quizás cosas que son un poco profundas, pero queremos explicarlas de la mejor forma y sencillez posible para que tú la puedas entender, porque es importante para que tú puedas caminar en la transformación que Dios quiere para tu vida. ¿Alguien está aquí? Entonces, el domingo pasado hablamos del hombre interior, y cuando hablamos de hombre estamos hablando de la mujer también, porque hombre es antropólogos en griegos, y en hebreo habla de Adán, pero cuando habló de Adán estaba hablando de hombre, de varón y varona, estaba hablando de las dos partes. Por eso dice, varón y hombre los creó Dios. Pero estaba hablando de Adán, ahí del hombre, del ser humano, que en ese momento dijimos que tú no eres lo que tú ves. Eso es simplemente un cuerpo de tierra donde entonces está quien tú eres. Tú eres espíritu. No sé si me estás entendiendo. Cuando nosotros venimos al Señor, ahora nacemos de nuevo, y tú no eres ese pedazo de carne y hueso, porque el día que eso deja de existir, tú no dejas de existir. Cuando eso deja de existir, o tú vas al cielo o vas a otro lugar, pero tú sigues siendo sigues existiendo por la eternidad. Nosotros somos eternos. ¿Estás aquí conmigo? Tú eres un ser eterno y tú eres espíritu en un cuerpo de tierra. Y quiero hacerte entender eso. Entonces Pablo en un momento estaba hablando, que hablamos el domingo pasado, que nos despojemos del viejo hombre y caminemos ¿en qué? En el nuevo hombre. Yo voy a hablar un poquito más de eso, y que nos vistamos de ese nuevo hombre. Y lo que estaba hablando era de que manifestemos ese ser espiritual. Entonces el domingo pasado hablamos de que Dios le dio autoridad y dominio ¿a quién? A ese hombre que formó, que era espíritu, y lo puso en un cuerpo de barro, y entonces le dio dominio y autoridad. Pero al pecar perdió ¿qué? Perdió la autoridad sobre todo lo que Dios le había dado. Y entonces Satanás tuvo autoridad, pero Cristo vino y ahora nos dio autoridad. Pero nosotros tenemos que caminar en esa nueva naturaleza, que es una naturaleza divina, no es una naturaleza humana. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de eso, porque para caminar en esa autoridad y en ese dominio, usted no puede caminar como un hombre en la naturaleza humana. Usted tiene que caminar en la naturaleza divina de Dios. Entonces hoy vamos a seguir hablando de eso, y vamos a hablar bajo el título El hombre espiritual. El hombre espiritual. Y cuando estoy hablando de hombre espiritual, sépase que estoy hablando también de las mujeres. Así que vamos a Efesios capítulo 4 versículo 22. Y ahí fue donde usamos, en el mensaje anterior, lo usamos como base. Hoy vamos a partir de ahí también. Efesios capítulo 4 versículo 22, y vamos a leer, dice la palabra: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, ¿qué dice? Les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora es importante entender cuando dice el Espíritu, porque algunos piensan que meramente está hablando del Espíritu Santo, porque lo vemos en letra mayúscula. Pero cuando buscamos la definición, en parte sí está hablando del Espíritu Santo, pero en parte está hablando también de tu nueva naturaleza divina. Esta palabra aquí es neuma.
Y en griego, cuando tú la traduces al español, significa un ser que es mayor que el ser humano, pero no es mayor que Dios. Eso no está hablando simplemente de un hombre, está hablando de un ser espiritual que ahora es mayor que un ser humano cualquiera. ¿Por qué? Porque ha experimentado algo que no todo el mundo ha experimentado. De hecho, otra definición de esto significa alguien que camina con una naturaleza divina conforme a la naturaleza de Cristo. Cuando aquí la palabra está diciendo que en cambio dejen que el Espíritu transforme tu manera de pensar, transforme tus actitudes, está hablando de que de esta nueva naturaleza divina que camina conforme a qué, a la naturaleza de Cristo. Solamente si tienes esa naturaleza divina que camina conforme a la naturaleza de Cristo, puedes ser transformado en tu mente, en tus actitudes. Es por eso que es importante que entiendas entonces lo que representa el nacer de nuevo. Y ese es el primer punto que quiero hablarte en esta hora, el nuevo nacimiento. Hay gente que viene al Señor, nace de nuevo, pero no sabe lo que representa eso en su vida. Nosotros cuando vamos a la escuela, a través de los procesos nos enseñan cómo nacimos de nuevo en términos como seres humanos. Entonces entendimos de dónde salimos, pero como espirituales a veces no entendemos de dónde salimos. Y si tú no entiendes de dónde saliste como espiritual, como nuevo ser espiritual, que ahora eres espíritu, entonces no puedes caminar en esa naturaleza. Entonces el nacimiento o el nuevo nacimiento representa morir a la vieja criatura, morir a la naturaleza humana para recibir un nuevo espíritu que puede operar conforme a la naturaleza de Dios. Eso es lo que sucede cuando usted nace nuevo en Cristo Jesús. Usted murió a una naturaleza humana y nace ahora a una naturaleza divina, aunque sigue en un cuerpo que todavía necesita ser glorificado, y eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, porque eres nacido de nuevo, ahora tienes una nueva genealogía. Ya no caminas conforme a la genealogía de tu papá y de tu mamá. Quizás todavía sigues teniendo los rasgos físicos, pero se supone que ahora las actitudes no sean las mismas. Porque ahora tienes una nueva genealogía que es conforme a nuestro Padre Celestial. Porque ya ahora esa genealogía es espiritual y no es simplemente una genealogía natural de carne y hueso. Ahora tu ADN es del reino de los cielos, de un Padre que ahora desde su vientre espiritual nosotros nacimos de nuevo cuando por fe aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ahora tenemos que caminar conforme a los rasgos de esta nueva naturaleza y este nuevo ADN. ¿Estás entendiendo? Por eso Romanos capítulo 6 versículo 4 dice la palabra: pues hemos muerto y fuimos como sepultados con Cristo mediante el bautismo. Ya tú moriste a la naturaleza vieja. Esa genealogía pasada se supone que no tenga efecto en ti. Por eso cuando el doctor te dice, no, es que esto es algo genético, se supone que eso no te afecta y tú lo canceles porque ahora tu genética viene del cielo. No, alguien debe de entenderme lo que le estoy hablando. Tu genealogía ahora viene de un Padre celestial. Entonces sigue diciendo, entonces en el versículo 4 estoy leyendo: y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una ¿qué? Una nueva vida conforme a ¿qué? A esta nueva naturaleza. ¿Y por qué entonces podemos experimentar esa nueva vida? Porque tienes un nuevo espíritu, sencillo. Toca al que está tú y dile: tú tienes un nuevo espíritu. Recuérdale, tú eres espíritu. Tú puedes estar viendo este estuche de carne y hueso que fue formado de la tierra, pero este no soy yo. Yo soy algo mucho más grande de lo que tú estás viendo. Alguien me tiene que entender lo que le estoy hablando. Yo soy algo mucho más grande de lo que estoy viendo. Esto no representa quién realmente soy. Es por eso que Ezequiel capítulo 11 versículo 19, el Padre dando una promesa desde hace mucho tiempo anterior, mira lo que dice, desde cientos de años, hablando de lo que iba a suceder cuando Cristo viniera y nos diera esta nueva naturaleza. El Padre promete a través de este gran profeta, dice: les daré integridad de corazón y pondré ¿qué? Un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno. Se supone que ya no tengas un corazón terco.
y le daré un corazón tierno. ¿De qué está hablando cuando dice corazón? Está hablando del hombre interior, de este nuevo hombre que somos. Y dice, y receptivo. Y el 20 sigue diciendo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, entonces verdaderamente será mi pueblo y yo seré su ¿qué? Su Dios. De la única forma que tú puedes caminar en obediencia a Dios es cuando tienes este nuevo espíritu. Es por eso que hay gente que dice, pastor, cuando yo arregle todas las cosas, yo voy a buscar a Dios. No vas a poder, porque si tú no tienes una nueva naturaleza, no puedes obedecer los mandamientos y los estatutos de Dios. En la naturaleza humana nadie puede obedecer a Dios. Solamente en una naturaleza espiritual que es dada nueva ahora por Dios y caminas conforme a la genealogía. Por eso es que ahora puedes entender las cosas que antes no entendías, porque has nacido de nuevo. Si todavía se te hace difícil quizás entender, es porque tienes que comenzar a crecer en el espíritu para que entiendas este nuevo caminar. Entonces ahora tienes un nuevo espíritu que se une con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahora ocurre lo que el Padre dice, ahora eres uno con el Espíritu porque tienes un nuevo corazón donde tienes un nuevo hombre que es espiritual, y ahora el Espíritu puede hacer morada en ti y te vuelves ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, y a través de este Espíritu entonces puedes ser transformado. Puedes ser transformado en tu mente. No puedes transformar la mente si primero el Espíritu no ha sido transformado. Mira lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios que los transforme en personas nuevas, a cambiarles que la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando dice aquí, dejen que Dios, está hablando de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Dejen que este espíritu que ahora se liga con tu espíritu nuevo, ahora puede ser que transformado en tu mente. Y entonces cuando transformas tu mente, transformas tus actitudes. Transformas tus actitudes. Entonces la razón por la que las personas a veces siguen en la misma conducta es porque primeramente no han transformado su espíritu. Y estás tratando de transformar cosas que primero comienzan desde el ámbito espiritual. No sé si alguien está aquí conmigo. Este es un hecho, y esto es algo que yo quiero afirmar en esta hora. La redención de nuestros cuerpos va a suceder en el retorno de Cristo Jesús. Usted sabe, vamos a tener un cuerpo como glorificado. Tu cuerpo todavía sigue operando bajo una naturaleza que humana caída. ¿Y sabes qué? También tu mente todavía está operando en una naturaleza caída, porque lo que Cristo redimió fue tu espíritu. Ahora a través de tu espíritu, tu mente debe de ser ¿qué? Transformada. Es por eso que necesitamos caminar creciendo espiritualmente. Y yo creo en los psicólogos. Y si alguien necesita un psicólogo, debe de ir y atenderse a un psicólogo. Pero el psicólogo solamente atiende las cosas emocionales, las cosas de la mente, las cosas del alma, no las cosas espirituales. Y es por eso que puedes atenderte en un psicólogo, pero gente quizás no cambia y sigue igual. ¿Por qué? Porque tiene que lidiar primeramente con cosas que son como espirituales. Tienes que atender las cosas espirituales para que luego entonces puedas trabajar con las cosas de la mente. Y ahora podemos ver entonces porque hay gente que puede ir a psicólogos y no pasa nada, y al final le terminan dando pastillas para que lidie con cosas de la mente, porque no han podido hacer nada, y lo que resuelve las pastillas es lo que necesita resolver el espíritu dentro del espíritu del hombre, para que desde ahí comience a experimentar libertad. Es por eso que necesitamos fortalecer esto que se llama espíritu a través del ayuno, a través de la oración, a través de la búsqueda de la palabra, especialmente a través de la palabra y la oración, a través de rendir tu corazón para que entonces puedas crecer en el espíritu. Pablo dijo que seamos como llenos del espíritu, a través de la alabanza, a través de la adoración, buscando rendir este hombre interior que es el nuevo corazón que tú tienes, para que seas lleno del aceite y de la unción del Espíritu Santo y pueda crecer. Entonces las actitudes pueden ser transformadas.
Ya usted me está entendiendo lo que es el hombre espiritual y lo que representa este nuevo nacimiento. El problema es que es por eso que escuchamos donde hay gente que puede llevar 20 años en el evangelio, pero con un año espiritualmente. Porque lleva 20 años, pero desde que se convirtió no ha practicado esto de leer la palabra, no ha practicado esto de orar, no ha practicado esto de alabar, no ha practicado esto de buscar que su espíritu siga creciendo, de ayunar. Hay gente que yo conozco que llevan 20 años en el evangelio que nunca han hecho ni un día de ayuno. Y es por eso que siguen en el ciclo y no cambian en su mente y en su vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque no están creciendo espiritualmente. Tienes que buscar crecer espiritualmente. Llegan tarde a la iglesia, se paran 20 veces para ir al baño, pero cuando van para la película de 3 horas no se paran. En la alabanza no levantan las manos, no permiten ser llenos como vasijas del Espíritu. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Llegan tarde, escuchan la última alabanza. En la predicación están mirando, en vez de estar escuchando lo que Dios quiere decir, están mirando y testeando en el teléfono. Yo no sé, en la semana no se conectan espiritualmente. Están más conectados a Netflix, están más conectados a Amazon que a la presencia de Dios para que su espíritu pueda. Alguien me debe de entender lo que quiero hablarle en esta hora, porque tú eres espíritu, tú no eres un hombre de carne y hueso. Entonces tú quieres ser transformado, pero eso comienza con el espíritu. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Esto está hablando de gente que quizás llevaba 10, 15, 20 años en el evangelio, pero todavía Pablo lo seguía tratando como que llevaba un año de nacido en el evangelio. Y sigue diciendo el versículo 3, dice: ¿acaso no se están comportando según criterios meramente que humanos? Esto debería de volarle la mente. Lo que Pablo le estaba diciendo: ustedes están caminando en la naturaleza humana y no están caminando en la naturaleza divina de Dios. ¡Wow! Ustedes se comportan como seres humanos. Y alguien diría: eso es lo que soy. No, tú eres espíritu. Tú eres espíritu. Tú naciste de nuevo. No puedes seguir caminando en la vieja naturaleza y en la genealogía de tu papá y de tu mamá. No, ahora nuestro papá es el que está en los cielos. De hecho, el versículo 2 dice: les traté de dar alimento sólido, pero tengo que darle leche. Y hay gente que lleva 20 años. El apóstol Edwin decía esto: yo no tengo problema de darle biberón a algunos. Lo que tengo problema es de removerle el bigote a algunos para darle biberón. Y hay algunos que ya tienen barba en el evangelio y hay que removerle la barba para ir a la cuna y darle biberón. Y Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Toca el que está a tu lado y dile: tú eres espíritu. Todo, dile: tú eres espíritu y naciste de nuevo. Y Pablo estaba diciendo: sigo hablando como a niños. Por eso es que Jesús, citando Deuteronomio en Mateo 4:4, ¿qué es lo que dice? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y de qué hombre está hablando aquí? No el de la naturaleza humana, está hablando de la naturaleza divina. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y el espíritu se alimenta con cosas espirituales, con alimentos espirituales. La religión busca conocimiento, pero alguien que camina en el espíritu busca la revelación. El conocimiento simplemente busca afirmar que lo que yo creo es real. La revelación busca que yo pueda caminar entonces en una transformación. Conocimiento se adquiere en una universidad. Revelación se adquiere en la presencia de Dios. Y es en la presencia de Dios donde hay transformación. ¿Alguien me debe de entender? Por eso es que los fariseos no podían entender a Dios, ni aún los discípulos todavía entendían a Dios. Y cada vez que Dios le hablaba una parábola, como estaban en conocimiento y no estaban en espíritu, se tenía que llevárselos afuera para explicarle a través del conocimiento. Pero no fue hasta Hechos capítulo 2 donde pudieron tener la revelación y caminar en la nueva naturaleza divina.
Todavía no entendían. Es más, estaban así en Hechos capítulo 1. ¿Y cuándo pasarán todas estas cosas? Y todavía mirando al cielo. Y el ángel se les reveló y le dijo: hey, dejen de estar mirando, vayan allá, lo que él les dijo. Todavía ellos no entendían la grandeza y la naturaleza de lo que Dios quería hacer en su vida, porque no habían recibido eso para caminar en revelación. De hecho, el mismo Pedro dijo en una de sus cartas: todas estas cosas que Pablo está diciendo, ¿quién las puede entender? Porque el hombre estaba caminando en una revelación tan y tan grande, porque estaba manifestando una naturaleza divina. Entonces el hombre espiritual se alimenta de cosas del espíritu, y si nacimos de nuevo tenemos que alimentar nuestro espíritu. Muchos de ustedes andan alimentando sus emociones, andan alimentando la carne, andamos alimentando el alma más que el espíritu. Mire, esto es como un hombre que haya tenido un accidente, y esta persona tuvo un accidente y ahora necesita terapia, necesita apuntarse a un gimnasio, pero no tiene los recursos para la terapia, ni apuntarse a un gimnasio, ni hacer ejercicios para que vuelva a estar en el estado que estaba antes, que era un estado original. Pero viene alguien y le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a pagar la membresía de ese gimnasio, y te voy a pagar un personal trainer, en español, entrenador personal. Y te voy a pagar un entrenador personal, y te voy a pagar la comida, hasta la ropa para que puedas hacer ejercicio, y te voy a dar un plan completo de la dieta que necesitas para poder ejercitarse. Pues el tipo ahora se siente, porque dice, se siente orgulloso: ahora soy miembro del mejor gimnasio de la ciudad. Es parte, tiene hasta la camisa, tiene todo. Pero el problema es que no se levanta para ir al gimnasio, para hacer los ejercicios. No se come la comida, ni menos se pone la ropa para ir y entonces estar en esta terapia para fortalecer sus músculos y caminar como un día caminó. Y así parecen muchos creyentes. Nacieron de nuevo, se les dio la membresía, se les dio nueva ropa. Dios le está dando el alimento espiritual, Dios le está dando todo. Y ellos quizás dicen: soy parte del mejor club que hay, soy parte del mejor gimnasio. Pero no están yendo al gimnasio para ejercer sus músculos espirituales y caminar en la naturaleza divina que dejó Adán. Alguien me está entendiendo. Y caminar como Dios quiere. Ya alguien pagó el precio. Tú eres miembro, tú eres hijo, ya alguien te dio la habilidad. Nos toca a nosotros ahora hacer los ejercicios espirituales. Nos toca a nosotros. Toca el que está, te toca a ti. Y dile: a ti también. Porque sabes algo, sanidad y transformación comienzan en el espíritu. Y ese es el segundo punto que quiero hablarte en esta hora. Sanidad y transformación comienzan en el espíritu. Mira lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre es una buena medicina. El corazón, ¿de qué te estoy hablando? De ese nuevo hombre interior. Pero el espíritu quebrantado consume ¿qué? Las fuerzas. O sea, uno que camina en la carne va a andar cansado, se va a cansar. Pero uno que camina como con un corazón que es alegre. ¿Usted sabe quién camina con un corazón alegre? Alguien que ha nacido de nuevo y anda lleno de la palabra, anda lleno de la presencia, anda altito espiritualmente y anda en el gozo de alguien. ¿Me está entendiendo? Entonces mira lo que dice: este tiene medicina. Alguien que está lleno de Dios va a caminar en la sanidad de Dios, va a caminar en la transformación de Dios. Por eso la palabra dice: come, bebe y goza. Y algunos piensan que es que deben de ir al buffet a saltarte. No, esto está hablando de cosas espirituales. Cuando la palabra dice come, bebe y gózate, está hablando: come de mi palabra, come de mi presencia, come de lo que yo, del alimento espiritual que yo tengo para que te goces. No es del buffet de los chinos ahí en Arlington. De eso está hablando, porque este libro le habla al espíritu. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanos. Cuando tú comienzas a lidiar con cosas del espíritu, sanidad comienza a ocurrir aún hasta en tu cuerpo.
hasta en tu cuerpo. Isaías capítulo 57 versículo 15 dice: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito ¿dónde? En las alturas y en santidad, pero estoy con ¿qué? Con el de ¿qué? El de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar que el corazón de los oprimidos. Está hablando de este nuevo hombre que ahora ha permitido que su corazón sea quebrantado para que fuera cambiado en uno que entiende, en uno de carne, en uno que escucha, en uno que es sumiso, en uno que se rinde delante de Dios. Dice: en ese corazón yo voy a habitar para darle ¿qué? Para darle vida, para sanarlo, para transformarlo, para libertarlo, para ayudarlo, para que pueda caminar en el plan de Dios. Por eso ahora puedes entender lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 4 cuando dijo: yo he venido para sanar ¿qué? A los quebrantados de corazón. Yo he venido a sanar ese nuevo hombre interior que murió a causa del pecado. Ahora yo he venido a ¿qué? A sanarlo y a darle ¿qué? Vida, para hacer habitación en él. Ese era el plan de Jesús. Ese era el plan que él quería para nosotros. Porque sanidad comienza ¿dónde? En el espíritu. Es por eso que en una ocasión Jesús llegó a Capernaum, y cuando llega a Capernaum Jesús entra a su casa y se enteraron que Jesús estaba ahí. Y cuando se enteraron, la casa se llenó completa. Dice que no cabía nadie, había gente hasta en las puertas. Entonces 4 muchachos con un paralítico dijeron: vamos a llevar a este porque Jesús lo puede sanar. Pero no podían entrar, se trepan al techo. Usted se imagina treparse con un paralítico a un techo. 4 allá en el segundo piso, en la azotea, se trepan, hacen un hoyo. Gracias a Dios que no era de cemento y de varilla como en estos tiempos. Hacen un hoyo, y cuando hacen el hoyo bajan el paralítico, y cuando bajan el paralítico, mira lo que sucede. Jesús entonces en Marcos capítulo 2 versículo 5 dice: al ver la fe de ellos, esto lo tienes que entender. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Tienes que entender esto, porque lo espiritual no opera por conocimiento, lo espiritual opera por revelación. Y cuando tienes revelación, caminas en fe. El conocimiento no te da fe. Por eso es que la palabra dice: el que tenga oídos, que oiga. Está hablando de oídos espirituales. Por eso es que dice: la fe viene por el oír, y el oír viene por ¿qué? Por la palabra. O sea, está hablando el oído que oye. El oído que oye porque se está alimentando ¿de qué? De lo espiritual, y luego tiene ¿qué? Fe. Entonces Jesús viene, ponen al paralítico, y la gente esperando que lo sane, y lo levanta. ¿Qué es lo primero que hace? Lo perdona. Porque Jesús quería lidiar primero con las cosas espirituales. Y muchos de nosotros llegamos al Señor y queremos que Él lidie con cosas externas, cuando Dios quiere lidiar con cosas internas. Alguien debe de darle un aplauso al Señor. Lo primero que hace es que le perdona los pecados. Tú estás esperando que Él te llene la cuenta de banco. Tú estás esperando que Él te estire el brazo que está más pequeño. Tú estás esperando que te hagan nacer pelo donde no nace pelo. Y Dios lo que quiere es trabajar contigo con cosas del corazón. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Tú estás esperando: Señor, abre la puerta del trabajo. Señor, abre la puerta de aquello y lo otro. Y eso está bien, Dios quiere hacerlo. Pero lo más que Dios quiere hacer contigo es lidiar con el corazón. Con ese nuevo hombre interior. Porque de qué vale que te dé el trabajo, de qué vale que restaure todas las cosas, si no ha lidiado con el hombre interior que pueda caminar en la nueva naturaleza para sostener el trabajo, para sostener la sanidad, para sostener la cuenta de banco, para sostener todas esas cosas. Tiene que lidiar primero con ese hombre interior. Tiene que lidiar primero. Entonces los fariseos, mire esto, el contraste. Los fariseos comienzan a cavilar ¿dónde? En su corazón. ¿Dónde estaban cavilando? Con su naturaleza humana, porque no tenían la naturaleza divina de Dios y no podían reconocer a Jesús. Pero Jesús, como tenía ese discernimiento, pudo sentir que ellos estaban cavilando en su corazón. Y cuando cavilaban en su corazón, viene y les dice lo siguiente: ¿qué ustedes piensan? ¿Que yo no tengo poder o autoridad para perdonar y lidiar con los asuntos del corazón? ¿Por qué? Porque el fariseísmo y la religiosidad siempre va a cuestionar lo del espíritu. Porque no puede caminar en la naturaleza divina. Está caminando siempre por sus fuerzas.
Yo no sé si alguien me está entendiendo. No camina por revelación, camina por conocimiento. Por eso es que hay gente que te puede citar toda la palabra, pero no camina en la revelación de la palabra. Conocimiento no significa que hay revelación y transformación. Si no hay un nacimiento y si no busco caminar en la naturaleza divina, simplemente voy a usar el conocimiento como ley y no lo voy a usar como algo que tiene gracia para transformar. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces los fariseos se quedaron ahí y Jesús le dijo: bien, pues toma tu lecho y levántate, y lo sanó. ¿Dónde comenzó la sanidad de ese hombre física? En el espíritu. Y hay cosas que cuando usted ha escuchado gente que ha dicho: no, es que si Dios lo sana se pierde. Es una verdad. Pero si esa persona lidia con las cosas del espíritu y Dios sabe que no se va a perder, Dios lo sana. Pero a veces eso es lo que lo mantiene ¿dónde? Buscando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, porque eso es lo que lo obliga a poner la esperanza en Dios. Si no tuviera eso, estuviera de pachanga. Me voy aquí. Yo no estoy diciendo que esa es la razón de que por qué quizás todos no hemos experimentado sanidad, pero es un gran por ciento. Me atrevo a decirlo. Y todos estamos pidiendo: Señor, sáname esto. Mira esa uña del pie, Padre, sánala, Padre, en el nombre de Jesús. Y me dio un cantazo ahí, está negra. Pero Dios está lidiando con el dolor que causó en mi corazón para perdonar por qué me pasó lo que me pasó. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué fue lo que cuestionó Jesús a los fariseos? El corazón. Cavilaban ¿dónde? En su corazón, porque no tenían un corazón que era la tierra correcta para recibir la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que buscar que Dios quebrante tu corazón para caminar en la nueva naturaleza, para caminar como en lo sobrenatural. ¿Cuándo fue que este hombre experimentó caminar en lo sobrenatural? Cuando comenzó a ser sano en lo espiritual. Por eso es que tienes que meditar en la palabra, por eso es que tienes que orar en la palabra, por eso es que tienes que ayunar, por eso es que tienes que buscar que tu corazón sea quebrantado para que puedas entonces caminar en el espíritu. Busca que tu corazón sea quebrantado hasta que sea un buen corazón, hasta que sea que tierra fértil. Busca que sea tierra fértil para que la palabra se manifieste. Y yo te voy a dar algo que si tú lo entiendes, tú vas entonces a caminar en otra dimensión. Mira lo que pasa. Entonces Jesús en una ocasión, explicando la parábola del sembrador a los discípulos, le dice, les habla a todos en parábola, y ellos no habían entendido porque estaban caminando que en naturaleza humana todavía. Ellos no habían nacido de nuevo. Se los lleva aparte y le explica entonces la parábola del sembrador y comienza a decirle: lo que quiero hablar cuando digo de la parábola del sembrador es que hay una semilla. La semilla es la palabra y la semilla es espiritual, y esta cae en el terreno, y el terreno es el corazón. Y dice: hay 4 tipos de terreno. Uno es aquel que es como un pedregar, y ese es cuando la semilla cae ahí, no tiene mucha raíz. ¿Y qué sucede? Cuando viene la prueba, pierde la semilla y se quema. Entonces hay gente que recibe la palabra, pero cuando viene la prueba deja de caminar en la palabra. Está hablando de otro que es que cae junto al camino, y ese dice: ese es aquel que no entendió nada. No buscó entender más allá la palabra, simplemente se quedó ahí, la escuchó y se fue, pero no buscó preguntar, no buscó orar sobre ella. Señor, explícame lo que quiere decir esto. Y dice la palabra que viene el malo y se roba la semilla. Y otro es que cae los espinos. Y dice: este es aquel que lo que sucede es que las riquezas de este mundo, los placeres de este mundo, los afanes de este mundo ahogan la palabra. ¿Y qué sucede? Entonces no da fruto. Es alguien que viene aquí y dice: gloria a Dios, aleluya, tremenda palabra, pero luego los afanes entonces hacen que esa palabra desvanezca y ahora no puede dar los frutos que Dios quiere. Y entonces habla de otro, y mira lo que dice de ese otro en Lucas capítulo 8 versículo 15. Pero en cuanto a la parte que cayó en la buena tierra, esa es la otra buena tierra. Estos son los que al oír, mire lo que dice, con corazón bueno y recto, los que están buscando caminar que en esa nueva naturaleza divina, con un espíritu como Dios quiere. Dice: retienen la palabra oída y llevan ¿qué? Fruto con perseverancia. Ahora, escúchame bien, ya estoy avanzando. Mira esto.
¿Usted se ha preguntado por qué hay gente a veces que recibe la palabra y hay un milagro, sea de finanzas, sea de su relación, sea de sanidad, sea de lo que sea, y después va y le vuelve y le pasa lo mismo? Yo me he preguntado, hemos orado por gente, Dios hace algo y salen de aquí, duran un tiempo y después se agotaron las baterías. Volvió la enfermedad, volvió el problema a la casa, el mismo espíritu que dejó de atormentarlo por 3 semanas. Pastor, ¿puedo dormir bien? Y de repente el espíritu volvió. ¿Usted sabe por qué? Porque no buscó ser tierra fértil. Era otro tipo de tierra. Y la palabra tiene poder para tocar a alguien y en ese momento manifestar la sanidad. Pero si no busco que este corazón en el nuevo hombre interior siga siendo fortalecido para que esa palabra siga dando fruto, cuando voy allá afuera, entonces o se queman las raíces o lo ahogan los espinos o simplemente no entendí nada de lo que pasó y el diablo se roba la palabra que es espíritu. Haga wow. Gracias a los 2 o 3 que me apoyaron en eso. Hay cosas que Dios hace en tu vida y no se sostienen porque no buscaste seguir echándole agua a esa tierra para que esa palabra germinara y se sostuviera. Simple. ¿Sabes cuánta gente hemos orado? Por eso es que la palabra en Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos ¿de qué? De tu corazón, de ese nuevo hombre. Él no da deseos a gente que camina en la naturaleza humana. Él da deseo a aquellos que buscan tener ¿qué? Corazón conforme a ¿qué? Al de Él. Entonces Él da los deseos de ¿qué? De tu corazón cuando tu corazón está alineado al de Él. Pero ¿cuál es el requisito anterior? ¿Cuál es el requisito? Deleítate. Y usted sabe lo que significa deleítate. Significa que te vuelvas uno con Él. Significa que te goces en la presencia. Significa que saques tiempo para estar con Él. Significa que saques tiempo para meditar en la palabra. Significa que yo sé que hay 2 o 3 aplausos porque esta parte es un poco duro, pero Dios quiere bendecirte. Deleítate, no solamente en los 30 minutos de alabanza cuando llegas a la iglesia. Dios quiere que este deleite sea continuo, día a día, semana tras semana, mes tras mes. Deleítate. Por eso es que hay gente que llega aquí y dice: oye, qué tremendo se siente llegar a esa iglesia, yo siento que un peso se quitó, pero entonces al otro día se levantan y sienten 4 bloques en la espalda. No sé si estás entendiendo. Mire, mis hijos a veces me piden cosas, pero usted sabe qué es lo que yo miro: el comportamiento para darle, si le puedo dar lo que me están pidiendo. Y les digo, a veces cuando no se comportan bien, les digo: ¿sabes que en esta casa la familia Cáceres se comporta de esta manera? Lo puede usar, pero ponga su apellido, no el mío. En esta casa nosotros tenemos una cultura donde nosotros caminamos de esta manera. No se dicen mentiras, no se hace esto, no se hace lo otro y no se hace lo otro, porque así se conduce esta casa. Ahora, para que ellos se conduzcan así, ellos tienen que pasar tiempo con papá y ver el modelaje. No exijas algo que no estamos modelando. Eso es un paréntesis. Entonces, ellos tienen que pasar tiempo con papá y papá quiere pasar tiempo con ellos. Y cuando papá ve que ellos entonces están aprendiendo porque están pasando juntos, no porque se los digo, porque están pasando tiempo, entonces veo que tienen el corazón correcto para recibir lo que ellos me están pidiendo. Cuando tú pasas tiempo con papá, cuando tú pasas tiempo con el Espíritu de Dios y tu espíritu pasa tiempo con Él y tú buscas que ese espíritu sea transformado, entonces tú te deleitas y dices: yo te concederé los deseos de tu corazón. Y yo no sé qué tú estás deseando, pero ¿sabes algo? Dios desea transformar tu matrimonio. Dios desea transformar tu casa. Dios desea abrir la puerta. Alguien debería decir amén a eso. Dios desea ayudarte a que vayas de gloria en gloria. Dios desea prosperarte y bendecirte hasta las medias. Alguien debe de entenderme. Ese es el deseo de Dios. Pero como no hemos pasado tiempo con Él y con su palabra, a veces no sabemos cómo comportarnos en diferentes áreas. ¿Y qué dijo Jesús? El que no es conmigo desparrama.
Entonces, sanidad comienza en el espíritu y luego puedes entonces obtener la bendición de Dios. Y termino con esto. Tenemos que vivir. Yo también me pongo triste. O yo quisiera estar aquí 3 horas, pero sí, voy a terminar. Si el pianista sube, me ayuda, por favor. No se preocupen, vengan el próximo domingo, marzo 3. En marzo 3 vamos a hacer un paréntesis de la serie, pero después la vamos a continuar porque mire lo que viene próximo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el punto número 3 que quiero traer en esta hora, entonces, tenemos que vivir como nueva creación. Vivir como nueva creación es vivir en el Espíritu. Tienes que vivir en el Espíritu, en esa nueva naturaleza. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mira lo que dice. Digo pues, andad en ¿qué? En el Espíritu. Y hay expertos que creen que cuando esto se tradujo se le puso una letra mayúscula. Y ciertamente, claro, tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Pero también está la definición que les hablé, que espíritu en griego es neuma, que representa alguien que camina en la naturaleza divina de Dios, que representa uno que es mayor que un ser humano, pero no mayor que Dios. Cuando dice vive en el Espíritu, ¿usted sabe por qué? Porque no es el Espíritu Santo el que da fruto. Alguien dice, ¿qué está diciendo? Se metió aquí en camisa de 11 varones. Eres tú el que tiene que dar los frutos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid y vosotros sois ¿qué? ¿Y quién es el que tiene que dar el fruto? Por eso no es el Espíritu el que da los frutos, eres tú el que tiene que dar los frutos. En mi relación con Él, Él me enseña para que mi mente sea transformada y mis actitudes sean transformadas. Y entonces doy frutos de cómo Dios se comporta. Él es amor, Él es paz, Él es benignidad, Él es gozo, Él es generoso, Él es firmeza, Él es todas esas cosas. Pero el que tiene que dar los frutos eres tú y yo. Por eso cuando dice camina en el Espíritu, no está hablando simplemente del Espíritu Santo, está hablando de tu nueva naturaleza, porque naciste de nuevo. Andad en el Espíritu. Y así jamás, cuando aprendemos a caminar en esta nueva naturaleza, así jamás va a satisfacer los malos deseos de la carne. Por eso se hace difícil, porque estás caminando en la naturaleza humana. Pero la naturaleza de Espíritu se hace fácil. Oye, se hace fácil. Y así jamás satisfaceréis los deseos, los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario ¿a qué? A tu nueva naturaleza. Ahora lo están viendo, ¿verdad? Por eso es que hay una lucha donde en ti mismo, no hay una lucha con el Espíritu Santo. Él no tiene que luchar si Él es Dios. La lucha es contigo mismo. Pablo dijo, cuando de nuestras propias concupiscencias salen los malos deseos. Ya Cristo te dio la victoria en la cruz. La lucha es contigo, con esta nueva criatura y con la vieja criatura. Por eso Pablo dice, desvístase de qué? De la vieja criatura y vístete de qué? De la nueva. La lucha es contigo mismo. De manifestar ese nuevo hombre, esa nueva mujer. De decir te amo. Cuando tienes ganas de decir aleluya. De los negocios a veces hacer cosas que me parecen más fáciles para ganar más dinero. De decir no, lo voy a hacer con esta nueva naturaleza. No voy a poner números de nuevo en las planillas del IRS. Aunque siento que si le pongo más números voy a recibir como $10,000. Pero si lo dejo así solo recibo 300. Pero la nueva naturaleza, como no tiene avaricia ni codicia, no le importa lo que vaya a recibir de este mundo, porque está más interesada de lo que va a recibir de Dios. Aleluya. Y sigue diciendo, porque la carne desea las cosas, lo que es contrario. Voy avanzando, lo que es contrario a tu nueva naturaleza. Y tu nueva naturaleza, que también es conforme al Espíritu Santo que está en ti, lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen ¿qué?
mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Ambos se oponen mutuamente, hay una lucha en tu mente. Mire, me acuerdo, Mateo estas últimas 2 semanas le ha enviado como 3 cartitas. Aquí te mandan cartas, ay Dios mío, por cosas de donde yo vengo, tiene que haber una pelea y un hueso roto para que te manden una carta. Aquí el nene hizo así y ya te mandaron una carta. Pero usted sabe, nosotros pues, mi hijo, tú sabes. Y él me dice, yo, sabes, no hables mucho en el salón. Ese muchacho habla hasta por los codos. No hables mucho en el salón. Y él me dice, papi, es que mi mente me dice que hable. Mi mente me dice, I have to do it, tengo que hacerlo. Eso le pasa a algunos de nosotros aquí. Es que mi mente y yo me está gritando. Y yo vengo, le cierro la puerta en la cara. Esa es la lucha. La nueva naturaleza con la vieja naturaleza está aquí. Pero vences aquí cuando te llenas acá. Entonces sigue diciendo, y el espíritu, que es lo contrario a la carne, ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el espíritu, o sea, esta nueva naturaleza no está bajo la ley. La ley opera en conocimiento. Esta nueva naturaleza opera ¿qué? En revelación. Por eso Jesús dijo, voy a escribir ahora sus mandamientos. ¿Dónde? En el corazón. ¿En dónde? En este nuevo hombre. Ahora nadie tiene que enseñárselo. Ahora es un download, como Matrix. ¡Pam! Y ya sabe volar un helicóptero. Aquí nadie ve películas. Pero hay una película donde le dicen al tipo, oye, necesitamos volar un helicóptero. Y el tipo sale y dice, yo no sé ahora, pero dame un momentito. Llaman allá, a zona de comando, allá a zona de comunicación. Y de repente un download y ahora sabía volar helicóptero. Cuando caminamos en la naturaleza nueva, tú no necesitas que nadie te enseñe. Tú tienes un espíritu, tú llamas a zona allá en el reino de los cielos, en el trono. Tú vas al trono y de repente, un download y ya sabemos cómo comportarnos. Ya sabemos cómo ser hijos, ya sabemos cómo ser padres, ya sabemos cómo ser esposos, pero tienes que buscar caminar en la nueva naturaleza de Dios. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Mira, las obras de la carne son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades. A veces estamos mirando unos pecados allá bien grandes y Dios dice, ¿estás enemistado con aquel y aquella? Esto es de la carne. Esto es del viejo hombre, de la vieja mujer. Pleitos, celos, iras, contiendas. Está importante porque la palabra dice que las contiendas abren las puertas a todo tipo de mal. Estás en contienda, estás abriendo la puerta a que el infierno entero venga y tome control. Contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas. O sea, hay otras que siguen. La lista quizás Pablo no hubiera terminado. De las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque el reino no se entra con la vieja naturaleza, el reino se entra solamente, tienen acceso los que tienen la nueva naturaleza. Pero el fruto del Espíritu es el fruto de esta nueva naturaleza. Es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre. De hecho, fe ahí también se traduce como fidelidad. Mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ya usted ve por qué la ley no puede operar en nuestras vidas, por qué la ley ya no tiene parte. No es que no sea importante, pero ahora tú no la recibes porque te la enseñan. Ahora es por revelación que tú caminas obedeciendo a Dios. Es por eso yo no puedo, por más que yo te macetee a ti, te diga te vas para el infierno y te condene, eso no te va a cambiar. Tiene que ser con una relación con el Espíritu. Eso es lo que te cambia. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, murieron al viejo hombre.
y ahora caminan al nuevo hombre. Yo me acuerdo, y con esto termino, yo me acuerdo cuando yo fui al ejército de los Estados Unidos, a la Marina de los Estados Unidos, porque hay algo que es Army y algo que es Marines. Nada, lo que fueron al Army aquí, Dios los bendiga también, pero los Marines también. Usted me entiende, aquí los veteranos bendecimos. Coast Guard por ahí también. Entonces, pero los que fuimos, cuando filmamos, ya estábamos. Tú filmaste y ya tú dejaste de ser propiedad tuya, ahora tú eres propiedad del gobierno una vez firmaste el contrato. ¿Verdad que sí? Una vez tú firmas ese contrato, ya tú eres propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora estás comprometido, pero aunque hayas firmado, no quiere decir que ahora eres un Marines automáticamente. De hecho, ellos no te dan el tag o la insignia que dice Marines o la insignia que representa hasta que tú pases por un entrenamiento. Y quiero decirte, una vez tú firmaste, lo tremendo de esto es que sí, Dios te dice automáticamente que eres hijo. Allá no, allá tienes que pasar un training. Ahora bien, eres automáticamente hijo, pero sí tienes que pasar por un proceso para que camines en la identidad de hijo. Porque hay gente que son hijos, pero no están caminando en esa identidad. Y entonces una vez pasamos por eso, hay una graduación, hay que pasar por un montón de procesos hasta que por fin te ponen las estampas. Pero otra cosa, ahora para mantenerte con esa estampa de que eres marín, tienes que seguir caminando los estándares. Y hay algunos que quizás hemos buscado caminar como hijos, pero en el camino quizás hemos tropezado. Y quizás esa identidad del hijo el diablo se la ha querido robar, para que no camines con esa autoridad. Porque acuérdate, una vez me pone la estampa de marín, ahora tengo la autoridad de acuerdo a los rangos para ejercer como tal llamado. Y cuando tú tienes la identidad de hijo y entiendes que eres hijo y eres procesado para caminar como un hijo con esa autoridad, entonces puedes ejercer en el mundo espiritual para reprender al diablo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra y hacer que cosas cambien en tu vida, cosas cambien en tu casa, cosas cambien en tu descendencia. ¿Alguien me está entendiendo? Cosas cambien en tu finanzas, cosas cambien en todas las áreas de tu vida. Pero tienes que entender que eres espíritu y tienes que buscar vivir en el espíritu, pasando por los procesos, creciendo en el espíritu y manteniéndote en el espíritu, para que den los frutos, y dijo Jesús, y puedas tener mucha cosecha. Ponte de pie, por favor. Y yo quiero ahí que cierres tus ojos ahí donde tú estás y le preguntes al Señor, Señor, ¿qué has hablado hoy a mi vida?